Acabas de llegar a este podcast tras realizar toda una serie de actuaciones. Una de ellas ha sido acceder a tu ordenador, o quizás a una aplicación de tu móvil. En ambos casos, has dado al icono de empezar. Antonio, ¿empezar es lo mismo que poner en marcha o play? Sí, Lola, es exactamente lo mismo. Sin embargo, vamos a centrarnos en otros aspectos, porque quisiera que pensaras, tú también que me estás escuchando, ¿qué sucedía, qué pasó hasta llegar a este momento? ¿Recuerdas paso a paso todo lo que has hecho, los 5 o 10 primeros minutos anteriores a comenzar a escuchar este audio? ¿Estabas de pie? ¿No? ¿Cómo estabas? ¿Cómo estabas antes de decidir comenzar a escucharnos? ¿Cómo era el espacio en el que te encontrabas o te encuentras? Por cierto, si te encuentras ahora en este espacio, no lo mires, cierra los ojos e intenta recordar cómo es. Vivimos en un mundo lleno de impactos, tantos que la inmensa mayoría de ellos pasan desapercibidos a nuestras propias sensaciones. Todo lo que nos rodea nos influye, incluso en un mundo tan infointoxicado como el actual. Tanto impulso visual, auditivo o incluso escrito nos hace olvidar lo más importante para avanzar en cualquier cosa, la observación, la práctica de la observación. Observa es un podcast que busca despertar tu sentido de la observación. O, si ya lo tienes, provocarte que lo emplees aún más. Observa parte de una idea, la de lograr que los estudiantes del profesor de la Universitat de les Illes Balears, Antonio Fernández Coca, aprendan a ver más allá de lo que tienen delante o lo que ni tan siquiera es objeto de su atención. Hola, ¿qué tal estás? Por cierto, Lola, este podcast no solo es para mis estudiantes. Si lo pueden aprovechar más personas, por mí, encantado. Desde Observa descubriremos cómo abrir tu mirada más allá de lo obvio. Todo está ahí fuera, solo hay que observarlo para así analizarlo y aprovecharlo o reaprovecharlo en absolutamente todo lo que generamos cada día. Observa es un podcast guionizado y locutado por Antonio Fernández Coca y por mí misma, Lola, una voz totalmente digital desarrollada por la empresa ReadSpeaker. Tienes más información desde la web coca.plus/observa. En este episodio, hablamos sobre observar desde el silencio. Hemos quedado para tomar un café. Acabas de llegar. Has venido andando desde casa, aunque también podrías haber tomado el autobús que coges cada día para llegar a tu destino. Desde tu casa hasta ese lugar donde ahora estamos, te has cruzado con otras personas, también con publicidad que te intenta atrapar desde las paradas de autobús. Paradas de autobús. ¿Recuerdas cómo es con la que te has cruzado? Piensa un momento. A ver, cuéntame cómo era. ¿Era solo un póster con el número del autobús de línea y un gráfico con el mapa que explicaba su recorrido? Por cierto, ese mapa era... ¿Cómo era ese mapa? ¿O se trataba de una parada techada? Por cierto, ¿cómo es el techo? Con incluso asientos y hasta un monitor que te indicaba el tiempo de espera hasta que llegara el próximo coche, el próximo autobús. Es posible que no recuerdes nada de eso. Es más, puedes que ni hayas pensado en fijarte en nada durante tu camino hacia tu lugar de encuentro, nuestro lugar de encuentro. Pero estamos aprendiendo a observar. Y este es un buen punto de partida. Observar y fijarse bien en todo lo que nos cruzamos en nuestro día a día.
Eso sí, no observes solo una cosa, estate atento al resto. Puede que si no lo haces te termine atropellando un coche. Silencio. Hoy vamos a miraremos lo que tenemos al lado y también escucharemos a personas. Lo haremos observando cómo nos hablan, cómo modulan la voz, cómo realizan silencio y qué pueden aportarnos comunicativamente desde los mismos, desde los silencios. Antonio, un silencio puede aportar. Pero, ¿un silencio no es la ausencia de comunicación? Sí, Lola, un silencio puede aportar. Es parte del mensaje. Un silencio en medio de una frase nos atrapa la atención, nos invita a esperar más información desde nuestro interlocutor. Ese mismo silencio también habita en los objetos. Desde el diseño, de hecho, su creador nos invita a reposar la mirada, a dirigirnos desde los espacios en blanco, vacíos como el silencio, hacia donde desea llamar nuestra atención. En diseño, Lola, el silencio se conoce como contragrafismo, en pintura como aire, en arquitectura como espacios. Todos ellos, los provocados por la palabra o por la ausencia de esta, los propios del diseño, de la pintura, de la arquitectura y de tantas otras áreas, solo buscan una cosa: atrapar tu atención y provocar que estés atento, atenta, atente a lo que vendrá después, a que observes mejor a lo que te voy a contar a continuación. Mientras has caminado hacia nuestro lugar de encuentro, es muy probable que hayas vivido tu propio silencio con respecto a lo que te rodea. Tu silencio ha provocado que te hayas perdido muchos elementos y circunstancias que te han rodeado, de las cuales habrías podido sacar sensaciones, experiencias y hasta sobre todo un buen ejercicio para fomentar tu propia observación. Ya. Pero, Antonio, dime una cosa. Yo ya sabía que en el teatro existe la pausa dramática. También en actuaciones en el cine los actores y las actrices trabajan los silencios. Esas pausas, como parte del ritmo. Y como una herramienta de comunicación más. ¿Esto que ahora hablas es lo mismo? Lola, sí y no. En el teatro, bueno, como bien dices, cuando se actúa, las y los profesionales emplean el silencio como una parte de la comunicación. Aunque, como también nos indica el autor Gerard Genet en su libro Nuevo discurso del relato, la pausa que ya se planteaba desde Homero no siempre supone una descripción comunicativa. De todas formas, nosotros, Lola, no vamos a centrarnos en observar la pausa, el silencio dramático, como un silencio descriptivo que utilizamos para interrumpir algo esperado o dar paso a lo que Janet también definía como dejar sitio a otro tipo de discurso. Veamos esto cuando expones un proyecto, por ejemplo, a un cliente o en clase, y tras terminar una sentencia provocas unos breves segundos de pausa para lograr atrapar mejor la atención de tu escuchante cuando retomas la palabra. Y también, claro, también si se han despistado, para que puedas observar cómo vuelven a prestarte atención. Por tanto, observa que al exponer hay pausa, que conocemos como pausa o silencio dramático, que ayudan a entender mucho mejor el mensaje que estamos exponiendo. Entonces si estoy hablándote, y me callo un rato, siempre con la misma aburrida cadencia y ritmo, ya comunico y entonces, ¿ya te ayudo a observar mejor lo que te estoy contando? No exactamente, Lola. El silencio que aplicamos cuando hablamos es algo intencionado, y como toda intención puede ser de diversos tipos. Esto forma parte de la comprensión narrativa de la que nos habla David Boswell en su libro La narración en el cine de ficción, cuando, entre otras muchas cosas, nos plantea que cuando falta información, el perceptor la infiere o hace suposiciones,
Lo que invita a confirmar que nuestro silencio, nuestras pausas dramáticas, pueden jugar e influir en lo que el espectador, nuestro interlocutor, observa de lo que le contamos, deseamos decirle y también lo que realmente le llega. Te lo cuento con algunos ejemplos. Existe el silencio cómplice, ese en el que tu lenguaje no verbal te facilita, al callar durante unos instantes mientras miras a tu interlocutor manifestando tu conformidad o complicidad, te permite observarlo y sobre todo hacer que el interlocutor tenga un puntito de confianza y decida voy a pasar a la acción. Desde tus propios gestos corporales le estás invitando a hacerlo. Desde la parte vocal has parado y has silenciado. Por otra parte, en el lado contrario está el silencio descuidado, en el que un gesto ambiguo lo apoya, pero provoca desconfianza en los demás sobre aquello que estamos comunicando. ¿Cuántas veces decimos una cosa, pero con la mirada expresamos otra? Esa cara de extrañeza mientras que estás contando algo. La gente empieza a dudar. También tenemos otros como el silencio de ocultación, a través del cual manipulamos al callar, o medio callar ante una mentira. Ahí nos dejamos claro si es cierto o no lo que estamos diciendo. Este silencio es parecido al cortés o al prudente, a través de los cuales evitamos molestar a la otra persona callando algo que sabemos que le va a hacer sentir mal. Vaya. Antonio, ¿no crees que estos silencios corteses y prudentes suenan más a hipocresía? Sí, Lola, así es. Sucede igual con un cartel. Un cartel que anuncia gráficamente un tema controvertido y que realizado por un buen o buena publicista da una imagen a uno y otras a otro, jugando con la ambigüedad visual que permite comunicar desde el no molestar a la par que llegar a toda la tribu a la cual nos dirigimos. Pero, Antonio, no es la primera vez que hablas de tribu. ¿A qué te refieres cuando hablas de tribu? Tribu es el entorno social, cultural o mental en el que te sientes identificado o identificada, Lola. Todos nos movemos en torno a unos guiones familiares que habremos roto o no, que hemos heredado o hemos construido por nosotros mismos, que hacen que nos relacionemos mejor con unas personas que con otras. Esos grupos a los que pertenecemos, gracias a esos guiones, son los que llamamos tribu. Cada tribu tiene sus propios códigos, estrategias, formas de actuar e historia. Si observamos e investigamos sobre la tribu a la que nos dirigimos, podremos concretar mejor en cuanto al lenguaje que habremos de aplicar cuando nos enfoquemos desde nuestro mensaje hacia ellos, cuando le presentemos nuestro proyecto concreto. Algunos de estos proyectos, por no decirte la mayoría, los comunicamos a través del diseño gráfico, otro lugar donde podemos observar el uso de la pausa. Entonces la pausa de la que nos hablas también se aplica más allá del verbo, del texto declamado y de la palabra proyectada. Exacto. Y así iremos viendo, observando el silencio y mucho más, entrando y aprendiendo poco a poco a lo largo de toda esta serie de Observa, el podcast que busca provocarte observar más y mejor. Estás escuchando Observa, un podcast del profesor de la Universidad de las Islas Baleares, Antonio Fernández Coca, que busca hacerte observar más allá de lo que tenías previsto. Si deseas saber más, entra en la web coca.plus/observa. Entrevista a... En el capítulo de hoy sobre el silencio observado, nuestro especialista es Damià Roger Miró. Es un tipógrafo menorquín, ducho en silencio sobre papel impreso, entre muchos otros temas visuales. Damià está diplomado en comunicación gráfica y tiene un posgrado en diseño de la identidad corporativa, así como otro más en tipografía y diseño editorial. Es socio fundador del Estudio Dúctil, una agencia especializada en el desarrollo de tipografía, diseño gráfico y arquitectura.
Damien Roger Miró también es conocido por haber creado más de una docena de familias tipográficas. Sus cursos también, como formador online en la plataforma doméstica ORG, así como en modo presencial, en otro tipo de cursos, en diversas universidades y escuelas. El silencio en una revista bien diseñada, en las composiciones gráficas, es lo que consideraríamos como la atmósfera, el aliento, sería como la armonía en un ámbito musical, sería lo que nos marca el ritmo o la potencia, en este caso visual o informativa. Si nos fijamos, que se podrá ver en algunas imágenes de buenos ejemplos de revistas bien diseñadas, lo que tienen en común todas ellas, a pesar de que utilicen idiomas visuales diferentes, es el gran ingrediente que lo comparten todos, que es el blanco, el vacío, el silencio, utilizando la contramaquetación o la contrapágina, es decir, el vacío, el hueco, como el gran ingrediente en cuanto a paisajismo gráfico. Sí, yo creo que un buen modo de aprender a mirar, a observar, a disfrutar del silencio o del vacío es ver lo que sucede en otras disciplinas que lo damos por obviedad, como por ejemplo la música. Damos por obvio que en cualquier armonía, es más, lo que hace que un sonido deje de ser un sonido repetitivo y se convierta en una melodía, precisamente es el vacío, el hueco, el silencio que hace de puente entre una nota o en otra. Hasta en la escultura o en la arquitectura, que son dos disciplinas en donde el vacío es de suma relevancia, ¿no? Mucha gente se piensa que la arquitectura es cosa de añadir materia y consiste mucho en configurar esos pequeños huecos, esos pequeños vacíos que harán que una casa sea habitable. En la escultura ya se trabaja entre la forma y la contraforma. Si extrapolamos esta manera de ver, insisto, música, arquitectura o escultura y lo llevamos a un ámbito gráfico, ya no hablemos a nivel de tipografía. Las cosas, en este caso las letras entendidas como artefactos, son precisamente legibles o no legibles por la cantidad de vacío que tienen. Una O es una O no por el negro que hace la forma, sino por el vacío que tiene esa propia forma, esa propia O en este caso, ¿no? Y así todas las letras. Se va a poner el balón en movimiento, lo va a recibir Amancio, lo para con el pecho, lo echa al suelo, se ve obligado a replegar, y lo va a recibir. ¿Qué sucede en el ámbito editorial, en las revistas? Si no cuidásemos los blancos, el lector no sabría en qué página está. Si está en una sección, por ejemplo, de deportes, por poner un ejemplo. Lo recoge Zoco, pasa al lado derecho sobre Villa, que se ha constituido de interior, está a la altura de los medios rusos. Muy obvio, que tiene una información de muy pocos vacíos, que es una potencia muy visual, hasta los titulares se titulan cortos, wow, ¿no? Para dejar menos vacíos, o si son en un entorno como mucho más reflexivo, en donde el vacío coge mucha más relevancia. ¿Por qué? Porque el lector necesita ese aliento, ese ecosistema. Es más, se utilizan los vacíos y los blancos para retener al lector mucho más rato o para pasar a otra sección de un modo como mucho más rítmico, ¿no? De ahí viene que los blancos hacen de brújula. Un poco el concepto madre del diseño gráfico, en este caso aplicado a editorial, mucho lo que consiste es esta transfiguración de esa cosa hablada, de esa cosa efímera, del decir en movimiento y dejarle un soporte físico. Por ejemplo, si en una revista de rock and roll, por poner ejemplos como muy extremos, el diseño gráfico, los gritos, los silencios visuales no se corresponden en lo que se vive, en lo que se palpa en un entorno de dicción, de oralidad, de rock and roll, puede ser que haya un desajuste. Podríamos decir que el diseño gráfico y el diseño visual es la traducción de la habla a lo escrito, a lo físico. De ahí viene que la tipografía es la forma física de las palabras habladas, ¿no? Esto lo extrapolaríamos al diseño gráfico y en concreto en diseño editorial.
Es más, si yo me compro un libro del Quijote, está muy bien que ese diseño editorial del Quijote no sea un diseño muy agresivo, como si me hablase de un folleto de música electrónica, ¿no? Es decir, el diseño editorial tiene que retener la atmósfera que ese ámbito se mueve a nivel de ruidos y a nivel de silencios. Estás escuchando Observa, un podcast del profesor de la Universidad de las Islas Baleares, Antonio Fernández Coca, que busca hacerte observar más allá de lo que tenías previsto. Si deseas saber más, entra en la web coca.plus/observa. Conclusión. El silencio permite observar mucho más sobre lo que nos desean contar. Incluso, lo hemos escuchado en este capítulo, nos deja observar más allá de lo que vemos cuando tenemos delante un documento impreso, un cartel, una página de periódico deportivo o no, un plano arquitectónico. Sin embargo, el silencio no es nada si no aprendemos a observar mejor el diálogo que una tercera persona pueda tener con nosotros. Para esto, para observar más allá de lo que nos cuentan, con silencio y sin ello, necesitamos aprender más sobre el concepto escucha activa, un concepto que vamos a ver en otro capítulo de nuestro podcast Observa. Final. Ya llegamos al final de este capítulo. Habrá más y ha habido más. En ellos hablaremos sobre cómo observar la movilidad en un espacio y también acerca de qué nos cuenta un cuadro más allá de lo esperado inicialmente. Eso entre muchas otras cosas. Eso sí, antes de finalizar, te vamos a dejar toda una serie de referencias que también podrás ampliar desde la página web coca.plus/observa. Lola, ¿me ayudas? Sí, Antonio, claro que sí. Comencemos con On Audition, Everything an Actor Needs to Know, un libro de Michelle Shurtleff. Se trata de un libro escrito desde la visión de un director de casting, una ayuda para preparar a los actores y actrices frente a una audición. Sigamos con la narración en el cine de ficción del autor David Bordwell. En este libro, Bordwell, del cual hemos hablado a lo largo de este podcast, nos desgrana toda una serie de teorías establecidas desde que el cine comenzó a contar historias. Lo hace buscando darnos un nuevo enfoque desde la observación, un nuevo enfoque que nos invita a mejorar la forma en la cual percibimos las historias. Entre otras herramientas, habla de la comprensión narrativa y dentro de ella del uso del silencio dramático y de la ausencia premeditada de información. Y, Antonio, para terminar, aunque hay más desde la web coca.plus/observa, te dejo con el nuevo discurso del relato de Gerard Genette. Gracias, Lola. Este libro es una revisión, 10 años después, del texto que Gerard Genette escribe en el año 1972. En él, su autor estudia técnicas y estructuras narrativas a partir de investigaciones narratológicas, en las que la observación de todas las herramientas de comunicación ofrece un punto de vista aún actual a inicios del siglo XXI. Aquí lo dejamos hasta el siguiente episodio de Observa, un podcast que busca fomentar tu sentido de la observación. Recuerda que tienes más información desde la web coca.plus/observa. Nos vemos, nos escuchamos, nos observamos. Observa es un podcast que busca despertar tu sentido de la observación. O, si ya lo tienes, provocarte que lo emplees aún más. Observa parte de una idea, la de lograr que los estudiantes del profesor de la Universitat de les Illes Balears, Antonio Fernández Coca, aprendan a ver más allá de lo que tienen delante o lo que ni tan siquiera es objeto de su atención.
Hola, ¿qué tal estás? Por cierto, Lola, este podcast no solo es para mis estudiantes. Si lo pueden aprovechar más personas, por mí, encantado. Desde Observa descubriremos cómo abrir tu mirada más allá de lo obvio. Todo está ahí fuera, solo hay que observarlo para así analizarlo y aprovecharlo o reaprovecharlo en absolutamente todo lo que generamos cada día. Observa es un podcast guionizado y locutado por Antonio Fernández Coca y por mí misma, Lola. Una voz totalmente digital desarrollada por la empresa Speaker. Tienes más información desde la web coca.plus/observa.